Bienvenidos. Carlos, bienvenido a tu Muchas segundo gracias. capítulo de hoy. Muchas gracias. Qué gusto. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. ¿De qué vamos a hablar ahorita? Es que no les va a gustar. No, yo ya estoy asustada, pero ya sabemos que yo me asusto. ¿Sí? ¿Tú te asustas? De algunas cosas sí, pero pues hay que entrarle. Bueno, pues mi erotismo. Ok. Que la mayoría de las veces se piensa que el erotismo es algo físico, algo reproductivo, que se limita justo a la interacción física. Y pues mi intención un poco es reflexionar desde cómo se construye en la cultura, porque algunos comportamientos los entendemos como deseables, placenteros, los disfrutamos y algunos los vemos como inadecuados, desagradables y los evitamos. Pues no sé, me gustaría preguntarles a ustedes qué les dijeron del erotismo o qué piensan del tema. Ay, no sé, Pues a mí nunca me dijeron nada del erotismo. O sea, realmente trato de recordar. Obviamente soy de una generación más atrás, ¿verdad? Y, y bueno, hablar de sexualidad y eso era todo un tema tabú, complicado. Creo que en quinto de prepa, imagínate, quinto de prepa, en anatomía vimos ahí temas de reproducción y ese tipo de cosas. Y, y pues ya, o sea, no te puedo decir qué más, ¿no? Y, y pues sí, era un tema tabú. O sea, pensar en, en temas de erotismo tal cual concreto, pues no, era sexualidad y pues sí, más o menos sabías, a veces te reías, a veces lo platicabas con amigas o algo, pero no, era como algo muy calladito en mi época. a mí yo tuve una educación, y lo he dicho aquí muchas veces, tuve una educación muy ecléctica, por llamarla así. O sea, porque por una parte era muy hablado, por otra parte, o sea, y estoy pensando como en qué momentos nos lo hablaban. Me acuerdo, por ejemplo, que mi papá nos leía mucha poesía, y mucha poesía también como con este tono como más romántico y cosas así. Por otra parte, me acuerdo que alguna época nos leyó, bueno, cuando ella era bien chiquita, Las Mil y Una Noches. Y justo yo no sabía, pero entre cuento y cuento habían como partes medio pornos que mi papá mágicamente se saltaba. Y a mí no me hacía sentido. Yo decía, oye, pero ayer dejamos a la princesa que se iba a dormir hoy, ¿cómo qué pasó? No sé, mucho más dirigido hacia el placer de ellos. Mucho más dirigido hacia, mucho más como en esta parte de es que los hombres, y lo voy a decir tal cual, los hombres lo necesitan, lo viven, lo requieren más. Y la mujer lo da, pero más como desde esta idea de es tu papel, tu servicio y tu responsabilidad. Creo que iría como por ahí. Me parece interesante lo que dicen porque pareciera que no se educa o que a veces no se habla. Ujú. Sin embargo, yo diría que hay una serie de referentes que lo educa desde estos silencios, desde estas omisiones, se nos da de alguna manera mensajes, ¿no? Ujú. Y que a veces es un erotismo romantizado en el sentido de que van a perder la virginidad, sobre todo las mujeres, en la primera noche, se van a casar con un príncipe azul, va a ser en un cuarto grandísimo, lleno de rosas, en una cama grande, ¿no? La va a llevar a la cama cargando, ¿no? Todo va a ser fabuloso. Y me parece que hay muchas cosas que cuestionar de esto. Pero no es el único. Tenemos este otro del porno, que nos hace parecer que el sexo es sucio, es morboso, que que hay que evitarlo, ¿no? O que solo en situaciones muy cuidadas, ¿no? Entonces tenemos como como extremos que creo que son invivibles los dos. Y son Porque, irreales. claro, entonces, ¿qué quiero decir? La gente vive en un rango mucho más en medio. Ni la gente vivimos como el porno, nuestro erotismo, ni vivimos del lado rosa, porque eso es también insostenible. Yo te quisiera preguntar algo antes.
pero por supuesto. Defínenme erotismo. Pues yo diría, bueno, desde los solones que propone Rubio Aureoles, que es un sexólogo mexicano, él dice que la sexualidad está dividida en 4 olones. Ok, Emoción. ¿Y olones quiere decir como esferas, digamos, ok. para explicar la sexualidad como un todo? Entonces está el olón de las emociones, la paternidad, el género y el erotismo. En el erotismo entramos en las conductas que son disfrutables, placenteras, que es una dimensión de la vida de las personas necesaria, favorece la calidad de vida, es significativa, nos hace sentir bien con nosotros mismos, con nuestras parejas. Y es muy importante porque cuando empezamos a tener placer erótico, placer. Y bueno, a mí me gusta tu pregunta porque de repente creo que hay una idea de que el erotismo solo se reduce a las conductas sexuales. Ujú. Y yo creo que ni es cierto que todas las conductas sexuales son eróticas, ni es cierto que todo el erotismo está dentro. O sea, todos los placeres los podemos encontrar dentro de la vida sexual. Ok. Puede Y ser placentero hablar con una persona inteligente. no muchísimo, ¿no? O sea, yo estoy pensando en el placer que puede sentir una persona de hacer ejercicio y terminar así sudada, de darse un baño caliente, de bailar, de Ujú. tomarse un agua de horchata así fresquísima, ¿no? O sea, hay una serie de placeres que realmente no se considera y justamente eso me parece importante, porque estos erotismos que yo describía como polarizados Ujú, están muy ligados como a la parte sexual. ujú. Y por un lado creo que está bien, o sea, no veo un lío con involucrar la parte sexual, pero también me parece que es recortar mucho la experiencia humana pensando que solo lo sexual es erótico, Claro. ¿no? O sea, ¿por qué tendría que ser verdadero que yo disfrute más de estar con una chica teniendo buen sexo, pensemos, que pasar una tarde con mis hermanos comiendo y riéndonos? Realmente alguna tendría que ser mejor. Alguna me da realmente más placer. No necesariamente, no podríamos Ujú. elegir uno. El tema es que se ha construido la idea de que el mayor placer este, está dentro de las relaciones eróticas. Como si esa fuera la cúspide de la vida, ¿no? O sea, en torno al placer. Creo que tiene que ver con una serie de supuestos. A mí me parece que se ha construido. Yo lo pienso más como tabús. Sí, 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 O, es una construcción. o sea, lo veo mucho más exacto, como este deseo de, claro, este erotismo, esta parte de la sexualidad, como con mucho más tabús, o sea, mucho más como, como velado, como esta información que no se ve, como esto de ciertas personas, Ujú. no sé, como por ahí me suena. Sí, finalmente yo diría, y justo es como la intención, como analizar la dimensión social, la construcción. Porque, insisto, muchas veces se asume que si yo estimulo cierta parte del cuerpo de una mujer o un hombre, automáticamente va a haber placer. Esto es Ujú, falso. ujú, ujú. En ciertas condiciones, por muy buena que fuera la estimulación, esto no lo estoy, esto no Claro. me está gustando. Sí, a veces te puedes sentir inhibido, incómodo, adolorido, ¿no? O sea, y eso me trae a la mente algo. O sea, alguna vez vi una serie de víctimas especiales, ¿verdad? Y a la hora en que la chica refiere, es que me violaron, ¿no? Luego ella le entra la duda de decir, pero es que llegué al orgasmo, ¿no? Y entonces le decían, sí, porque hay una estimulación, pero no quiere decir que tú realmente lo estés disfrutando, ¿no? Entonces ahí hay una dicotomía, porque dices, no, pues es que si llegó al orgasmo, seguramente sí lo disfrutó, pues no, no es cierto, ¿no? Claro. Sí, esta semana, por ejemplo, en terapia trabajé con 3 personas distintas y hablaban justamente del tema erótico, ¿no? Una chica decía, es que yo voy con un hombre, o sea, escribimos, me gusta mucho, nos cachondeamos, sexteamos, llegamos al hotel, todo bien, yo llevo la conversación chido, todo bien, salimos y yo me regreso a mi casa y me siento, ¿no?
ahí hay algo. Ahí hay algo que está impidiendo esta parte. Los dos hombres con experiencias muy parecidas, y esto les va a sonar, es muy parecido, sí, bueno, muchas veces, pues quién sabe qué le pasa a mi esposa, ya no quiere, Ujú, pues no le interesa, ¿no? O sea, ya le dije, esto sucede, ya le dije que se vaya a checar, seguro son sus hormonas, ujú, ¿no? O sea, responsabilizando y sobre todo viendo una mirada muy biológica del asunto. Ujú, Es un tema hormonal, pero por supuesto, y se deja de lado toda la construcción del deseo, ¿no? Cómo te estás acercando, cómo hablan del sexo, cómo lo negocian, cumple sus fantasías, ella cumple las tuyas, escuchas lo que quiere, ¿no? Porque en la medida en que van avanzando las relaciones, muchas veces lo que sucede es que se obvia, vámonos, ¿no? O sea, y ya es suficiente. ¿A poco no te cachón de eso? Pues por supuesto que no. No, o sea, no, soy un poco más elaborado, ¿no? O elaborada. Se tiene que construir. El erotismo también se construye. ¿Cómo hacemos que una experiencia pueda ser placentera? Pues fácil nos desvestimos y cogemos y ya está. No Yo es me así. quedé pensando un poco ahorita lo que dices en estas parejas y lo que habíamos hablado en el capítulo de amor romántico, un poco en este constructo de, claro, es que el amor romántico nos los venden como siempre vas a querer tener ganas, Sí, vas a tener- siempre vas a tener ganas. Entonces, si me amas, vas a tener ganas. Y si Claro, yo te amo, siempre voy a tener ganas. Entonces, creo que por ahí se ve un poco por el, es que no tiene ganas porque han de ser las hormonas. claro. O sea, creo que esa es como la salida más fácil, sin entender que quizás no hemos trabajado en este cachondeo, o no hemos trabajado en este erotismo, o se nos ha olvidado esta parte de nuestra relación. Y decimos, oye, pero si nos amamos y yo te sigo queriendo y quiero seguir llegando a la casa y como hombre quiero seguir trabajando por ti o como mujer quiero seguir cuidándote, el decir es que ya no se prende esta flama y literal ha de ser hormonal. O sea, hemos de tener alguna falla en el sistema. O, en el caso contrario, pues porque este es un argumento que acusa a las mujeres, el contrario diría, en el caso de los hombres, está saliendo con otro. Claro, le gusta otra. Obviamente. Y vinculado con lo del amor romántico que decías, sí, se asume que una visión muy conservadora eh, dice que el erotismo y el amor van juntos. Ujú. ujú. Y no necesariamente. No, O sea, a ver, ¿ibas a decir algo? sí. Dale. Iba a tocar algo que tiene que ver un poco con eso, de que se asume que, que por el hecho de que tú amas a tu pareja y, y se aman, por eso tienes que tener placer y lo unes a la cuestión sexual. Pero yo hace rato te decía, a lo mejor el estar hablando con alguien muy inteligente o de temas cultos o que disfruten la misma canción o bailando o tomados de la mano, te puede llevar a un placer diferente. Y estás en un plano erótico, porque realmente pues el erotismo viene de eros, ¿no? Que es placer. Entonces, creo que hay muchos constructos alrededor de esto y muchas falacias también. Claro, entonces yo diría que para una primera idea sería no fusionarlo con el amor. Claro. No, el erotismo, el placer es otra cosa y puede estar en muchas experiencias de vida y puede ser con una persona que no amas y puede ser solo, sola, en pareja, en tríos, en familia. O sea, yo les decía comer con mi familia. Ujú. Hay mucho Ujú, placer ahí. ujú, Escuchar una canción, ir manejando, o sea, no sé. Lo que pasa es que creo que esta mirada nos ha hecho que invisibilicemos muchos placeres que están ahí, ¿no? Una conversación, abrazar a una persona, mirar a los ojos, sentirte a gusto con tu cuerpo, masturbarte. Realmente hay muchísimos más placeres en nuestra vida de los que quizá a veces hacemos consciente. ¿Y eso qué implica? Que no lo reconozcamos. ujú. Estaba pensando, por ejemplo, esta misma semana también trabajé con otro chico, un hombre homosexual, y él me hablaba de cómo había cambiado. Él tuvo una relación, meses, un año por ahí, terminó su relación y ahorita que no está en una relación está saliendo con él. Y me parecía muy interesante porque él decía que cuando estaba en su relación, eh,
había cosas que no se permitía hacer con su pareja, con su novio. Pues, ¿qué va a pensar de mí? Ujú. Pero ahorita que está con otra persona que no es su novio, no, pues ahorita le digo y le propongo y no Ujú. me preocupa lo que piense. Aquí también está esta idea, ¿no? Tenemos que controlarnos, tenemos que moderarnos, la otra persona puede pensar mal de mí. Se vuelve como una etiqueta identitaria que pesa el que yo pueda ser perverso. Y entonces nos reprimimos mucho. Pero otra vez está relacionado con esta parte del amor romántico, o sea, porque en esta parte del romanticismo yo tengo que ser como esta perfección, donde desde el amor tengo que encontrar esto y quizás cuando no tengo esta relación amorosa, entonces puedo liberar otra parte de mí. Yo diría que está vinculado con el amor romántico, pero diría que está vinculado más bien con una moral sexual Ok. que asume que las personas no deseamos, no nos excitamos, no tenemos curiosidad por tocar otros cuerpos. Es mal visto decirlo, Ujú. es mal visto expresarlo, y entonces vivimos tratando de ocultar esto, que es mucha hipocresía. Claro. Porque yo no conozco una persona que no pueda disfrutar o que no tenga curiosidad de estar con alguien más, que no se le antoje un cuerpo, que no se le antoje a veces ser deseado o deseada. Entonces, el hecho de estar negando eso genera ya como mucha dificultad, nos enreda muchísimo. Eh, Hay un par de ejemplos que creo que nos podrían ayudar. Muchísimas personas consumen pornografía Ujú. y se excitan, pero no hay una estimulación física. No. ¿Qué está sucediendo ahí que resulta placentero? ¿No? La cultura sabe, y bueno, obviamente es una industria. La otra vez escuchaba una entrevista que le hacían a unas chicas que se dedicaban al cine porno Ujú. y decía una obviedad. Pues es que saben qué es lo que tiene que ver, porque es lo que le excita a la gente. Ujú. Pues porque este es un negocio, ¿no? Entonces, ellos saben qué compartir, porque de alguna manera eso tiene un efecto en las personas. ¿Qué estoy diciendo? De alguna manera también nos están condicionando sobre lo que resulta atractivo, interesante, deseable, excitante. Ujú. Pero otro ejemplo, en donde no hay un contacto físico, el sexting. No se están tocando, Ujú. no está bien, ni siquiera están en el mismo lugar muchas veces, pero es lo que se escribe, lo que vemos en las imágenes, lo que resulta atractivo, lo que resulta excitante. Y yo diría que esa es una diferencia muy importante entre la sexualidad y el placer humano del placer animal. Muchas veces se afirma que las personas que tienen más prácticas sexuales, que son más abiertos, pareciera que lo hacen como animales. Y a mí me parece que esa es una gran diferencia. ¿En qué sentido? Los animales no elaboran su sexualidad, Ujú. ¿no? No estoy pensando en una leona y en un león no le dice ponte tu trajecito de enfermera. No sucede, ¿no? O sea, Pensemos que estamos no exacto. estamos en la sabana, Ajá, estamos. amárrame al árbol. No te preocupes, dame. Déjalo. No. Es que me da miedo que se rompa. Aquí está. Ya. Ujú. Finalmente lo logré. Finalmente logré tirarlo. No te gustaba. Sí, no. Me opacaba. Bueno, eso, ¿no? Entonces, la sexualidad humana tiene la posibilidad de elaborarse, de encontrar significados, de poder decir cuándo sí es placentero. ¿Por qué si me toca un hombre siento una cierta resistencia y si me toca una mujer lo disfruto? Y no solamente un hombre, un tipo de hombre. Claro, pero además tienes razón en el sentido de que si me toca una mujer de cierto tipo, puede ser, pero en ciertas situaciones, Ujú. ahorita no. Ujú. Esto no me gusta, esto me resulta incómodo, y ahí se está construyendo el erotismo, ¿no? Son convenciones sociales que definen lo que es deseable, lo que es indeseable, y creo que estamos atrapados ahí. Ahora, me parece interesante porque esta manera de entender el erotismo recorta mucho lo que podemos hacer, porque estamos buscando ciertas experiencias
en ciertos contextos, con ciertas personas, cierto tipo de cuerpos, en ciertos escenarios, y creo que limitamos muchísimo. Y unido por algo más, la moda. ¿La qué? La moda. Ay, sí, ese es un gran problema. Porque ahí yo diría que se está trivializando, Exacto. ¿no? Sí. O sea, creo que venimos de un erotismo romantizado con un erotismo que se asume como muy perverso, que es el del porno, Ujú. y entramos a un erotismo trivializado en donde ya nada más es tocar por tocar, ¿no? Meter por sacar. Y creo que estamos cayendo en un riesgo en el sentido de que sí creo que tiene que ser visto como una experiencia significativa. O Claro. sea, ¿qué me nutre tocar a otra persona? Ser tocado. ¿Por qué es significativo? ¿Qué estoy buscando en esta experiencia? ¿Qué gano? ¿No? Yo no sé, o sea, no me atrevería a afirmar, pero hay un montón de cosas que podemos obtener de una interacción erótica, íntima, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, no sé si lo hayan escuchado también de casualidad, algunas trabajadoras sexuales que dicen, hay hombres que me pagan y nada más vienen a platicar, Ujú. Ujú. ¿no? Y hay un capítulo muy bonito de la serie Amor Moderno, que está en Prime, en donde un chico y una chica quieren tener, bueno, tienen una primera cita. Van a un restaurante, se toman algo, obviamente ya habían platicado, no, apenas se conocen, creo que se conocieron en una aplicación. Y el chavo, vamos a mi casa, vamos, vamos. Llegan a su casa, el chavo se está mudando recién, tiene un sillón, nada más, creo. Este, déjame, te sirvo vino, saca unos vasos porque todo está en cajas, algo así. Empiezan a tomar, se sientan en el sillón los dos, se empiezan a besar, van subiendo de tono las cosas, y en cierto momento la chica dice, necesito un minuto, necesito ir al baño. Se para, pero pues ya está muy encendida la cosa y el chavo se quita la playera, ¿no? Se acomoda, está viendo, ¿no? Se quita el pantalón, se quita los calcetines. Él está muy preparado para cuando salga la chica. El tema es que cuando sale la chica, o antes de que salga, no recuerdo, se resbala del sillón, rompe el vaso y se lo entierra. Pero se lo entierra de lado a lado. Entonces se lastima muy fuerte y tienen que ir al hospital. Entonces llegan al hospital y le dice el chavo a la chava, muchas gracias, si quieres ya vete, no te preocupes, yo me quedo aquí. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, 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 no. Se queda, él asume que lo van a coser y se tendrá que ir y le dicen que tenemos que operar. Operamos 2 horas, 3 horas, no sé qué. Si quieres ya vete, no te preocupes. 2 o 3 veces le dice, si quieres ya vete. El tema es que la chica siempre muy sensible dice, no, no, ¿cómo crees? No, 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 y se queda. Lo operan, sale de la operación, si quieres ya vete, no te preocupes. No, no, ¿cómo crees? Porque no lo podían dar de alta porque necesitaban que pasara la anestesia, no sé qué, 2 o 3 horas más. El chiste es que bajan al comedor, se la pasan platicando, lo dan de alta a las 6, 7 de la mañana, salen del hospital cuando ya está claro, se sientan en una banca. Durante la noche, la chica platica que en sus relaciones ella siempre le va mal. Yo siempre las arruino. Siempre soy yo la culpable. Le confiesa esta parte, me parece muy interesante porque dice, me gusta coquetear. Entonces estoy bien con una relación, me gusta llamar la atención y vamos a una fiesta, un bar y yo coqueteo y me meto en muchos problemas. Y el chavo le empieza a hablar también de sus relaciones, de los problemas que ha tenido, se sinceran mucho, tienen una interacción muy bonita. Al otro día, bueno, es un poco el contexto, él le agradece, es importante, ella lo ve desnudo, porque, cuando salieron de la casa, él ya andaba en calzones, entonces ella la ve vestirse. Entonces, cuando están en el hospital, lo van a operar, se tiene que quitar toda la ropa para ponerse la bata. Pues no puede, entonces ella le tiene que ayudar. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, al otro día, cuando salen del hospital,
Se compran un café y se sientan en una banquita de un parque. Y ella se recuesta en las piernas de él. Él traía la chamarra sobrepuesta, le pones la chamarra, la cobija y le empieza a hacer piojito. Y me parece muy interesante porque al final es esta cita fue terrible, pero los marcó a los dos porque hubo mucha profundidad. Ujú, Claro, Nos vimos, intimaron. exacto, nos vimos, bueno, me viste desnudo, ¿no? Me ujú. conociste en una situación delicada, me hablaste Vulnerable. sinceramente de ti, conozco tu pasado, sé lo que sientes, sé lo que piensas de ti misma o de ti mismo, ¿no? Y entonces es una cita muy completa, aunque no hubo sexo. Ujú, Entonces me ujú. parece lindo esa parte porque eso puede ser una experiencia muy buena sin que necesariamente pase otra cosa. Muy erótica, muy íntima, que se muestran vulnerables, ¿no? Ujú. Eh, Y yo estoy pensando en esos aprendizajes femeninos donde nos enseñan mucho que, claro, si él no tiene una excitación, si él no llega a un orgasmo, o si no llegamos a tener una relación sexual, él va a perder el gusto. O sea, como en esta parte del miedo femenino, ¿no? Y estoy pensando ahorita, justo el otro día estaba oyendo un programa de televisión, X, no importa, pero lo que una chava reportaba era es que ya salí con él 3 veces y no me ha besado. Entonces seguramente no le intereso. O sea, también en este aprendizaje súper femenino de si no provoco en él una excitación, si no provoco este deseo sexual, si no provoco estas ganas, entonces no ha de haber ninguna intención de su parte de relacionarse conmigo. sí, y me gusta esto que dices porque me hace pensar en qué se espera de los hombres y qué se espera de las Claro. mujeres. Las mujeres Ujú, asumen, él siempre va a tener ganas. Ujú. ujú. O sea, yo tengo nada más que pararme en el baño y hacer o sea, como medio voltear y con Claro. eso, ¿no? Sí, sí, piensan o asumen que es un interruptor de luz. Y eso claro, porque ¿qué sucede? Yo no tengo que saber seducir, yo no tengo que coquetearle, yo no tengo que buscarlo. Entonces se genera una torpeza de los dos lados. Ujú, ujú. Los hombres no saben hacerlo porque quizás la educación nos hace ser como mucho más directo y la mujer no lo hace porque dice, a mí no me toca. Entonces muchas veces se van distanciando las parejas porque no saben construir el momento, Claro. ¿no? ¿Cómo generamos que esto sea algo placentero? ¿Cómo te provoco? Yo diría que sí. ¿Ibas a decir algo? Claro, o sea, lo que me quedé pensando es que no nos enseñan que el placer es algo mutuo que se construye juntos. Entonces, a las mujeres nos dicen esta parte como tienes que ser deseada y él tiene que, y si él no, luego entonces tú no eres la correcta. O estás muy flaca, o Claro. estás muy gorda, o estás muy morena, o estás muy güera, o estás muy tonta, o estás muy inteligente, no importa. O sea, siempre hay un gran pretexto. Y a los hombres, por otra parte, también esta parte de siempre tienes que querer, siempre tienes que estar listo. Y si no, también algo pasa. O sea, no entendemos cómo es algo que tenemos que construir juntos. Y aparte yo le agregaría lo que muy al inicio también comentamos, que no todo se construye alrededor del sexo, Sí, ¿no? Y en este caso que pones este resumen de este capítulo de Amor Moderno, pues es algo muy claro, ¿no? En el que fue todo mal, ¿no? Porque hasta un accidente hubo y y al final empezaron a crear algo muchísimo más fuerte, ¿no? claro. Como más sólido y los dos se mostraron desde sus miedos. Sí, y yo traería algo que, si no me equivoco, hablamos ya en uno de los capítulos anteriores, no en el pasado exactamente, sino en otros. Esta sensibilidad que se requiere para interactuar, ¿no? Ujú, Porque el erotismo no está, y yo insistiría en esta parte, necesariamente en los cuerpos. ujú, Está en una serie de detalles que hablan de la disposición para hacer sentir, de los cuidados, ¿no? O sea, pasar una pluma por cierta parte del cuerpo, y estoy hablando que puede ser cualquier lugar, ¿no? No Ujú. necesariamente una parte. Puede ser algo erótico, pero se le tiene que dar esa connotación, ¿no? O sea, se tiene que construir. O puede ser, ya, hoy, y ahora, ¿qué quieres con tu estúpida pluma, no? Ah, sí, claro. O sea, puede ser muy desagradable, sí, pero tiene que ver con cómo le damos un sentido, ¿no? Y ahí es con donde la creo que estamos intención. fallando. Exactamente. Ahí creo que estamos fallando.
no lo terminamos de construir. ¿Por qué? Porque, insisto, hay una idea de que solo el contacto nos resulta estimulante. Y quitamos de la mesa toda la cuestión cultural, toda la significación y toda la posibilidad que tenemos de influir para que un contacto sea erótico o cómo afectamos para que lo sea. Y esto sucede mucho, ¿no? A lo mejor cuando es más característico así, aunque no es el único caso. Cuando las mujeres tienen disposición, bueno, puede ser en cualquier lado, ¿eh? Ujú. Y sale con un comentario, seguro así estabas con tu ex chico, ¿no? O sea, es que no aporta tu comentario, ¿no? O sea, Pero ¿cómo viene de puedes nuestra hacer? inseguridad, ¿eh? Seguro, Claro. O seguro. sea, viene de toda esta idea que nos meten y nos dicen es que, claro, la competencia entre mujeres, el hombre se va a ir porque va a haber otra más guapa, más flaca, más morena, más güera. O sea, es esta sensación constante de atrápalo por el sexo. Sí, ajá, pero si la intención es disfrutar, ¿qué puedo hacer para que este momento sea placentero? Ok, es que a ver, No quiero, quiero, salir quiero con hacer un, estupideces, perdona. quiero hacer una pausa ahí, porque creo que esa es parte del asunto. No nos enseñan a disfrutarlo. Ok, O sea, yo me quedaría con no nos enseñan a disfrutarlo. O sea, en la educación que nos dan, en la estructura que hay, no hay esta parte del disfrute. Es como, por eso te decía de esta chica que habló en el programa. O sea, es este check de ya tuvimos 3 citas, no me besó, luego entonces significa que no quiere nada conmigo. No es disfruté estas 3 citas, no es ver al otro y decir es que tuvimos 3 citas padres y hablamos y me contó quizás no sé, de su trabajo o de la esperanza de este nuevo proyecto que trae, o me platicó de su familia, o me platicó de su familia, que luego son cosas bien personales. Y en Ujú. vez de decir, wow, es que me platicó de su familia, me platicó de su historia, o me platicó de sus gustos, nos quedamos con no. En mi estructura, lo que a mí me enseñaron en educación, por las películas, por las canciones, por las series, la tercera cita ya, él ya tiene que querer tener sexo conmigo, si no, no hay conexión. Ujú. No nos enseñaron a esta parte del placer. Y es una, yo diría, mala educación o malos ejemplos, ¿no? Porque fíjate qué reduccionista. Pudiendo ser tan amplio, pudiendo permitirte el disfrute y el gozo de diferentes maneras, lo reducimos a solo una parte. claro, es esta genitalidad, este coitocentrismo, ¿no? Ujú, Sí, ujú, y tiene que ver con cómo se ha construido, insisto, se construyó la idea de que la sexualidad estaba ligada exclusivamente a la reproducción. ujú, Y todo lo otro era Claro. perverso, ¿no? Es perverso que te quieras dar besos, es perverso que quieras que te toquen, es perverso que Que quieras quieras tocar. disfrutar. Te digo, yo me iría todavía más para atrás. Es perverso que lo disfrutes. Ujú, O sea, es perverso que sientas lindo. Es perverso claro, que disfrutes. O sea, incluso que disfrutes de como la etapa del enamoramiento o la excitación o incluso la planeación. O sea, claro. muchas veces el decir, ay, es que lo voy a ver y tengo ganas de nada más de verlo. Y nos dijeron que todo eso era malo. Nos Ujú. educan en esta parte del no placer, de no es correcto. Y entonces yo siento mucho que nos vamos con esta parte de nos encontramos, por lo menos yo te puedo dar la perspectiva femenina. Las mujeres, y bueno, hablo, no sé si por todas, pero por algunas, o sea, nos topamos con estos comentarios de, claro, seguramente lo sentiste con otra por nuestros propios miedos, por nuestra incapacidad de veras soltarnos y disfrutarlo. Y encontrar ese placer en este momento que tenemos juntos y no en este checklist de es que yo lo tengo que excitar más, le tengo que gustar más, yo lo tengo que atrapar más, para que se quede y sea de veras mi príncipe azul, yo tengo que ser la única. Y creo que ese es el checklist que tenemos en estos momentos de placer. Sí, diría que en el caso de las mujeres, bueno, agregando, habría como un erotismo romantizado Ujú. y en el caso de los hombres como cosificado, Ajá. ujú. ¿no? Es esto. Y, y, vol- y perdón que sea tan enfática en eso, y aparte lo reduces a eso. Y qué desafortunado, porque los seres humanos somos muchas facetas, ¿no? Claro, y en ese sentido, el tema es que yo diría que hay
Hay que entender que el placer, lo que decíamos hace rato, está en cualquier lado, sin necesariamente llegar al coito, a la penetración, ¿no? Pero esta idea de que el coito es lo mejor que puede pasar, nos hace, sobre todo a los hombres, pero también a las mujeres, pensar que todo lo otro solo es el calentamiento. Dicho se dice el pre, Claro, ¿no? claro. Porque lo importante es llegar ahí, hacer eso, y esto nos quita la posibilidad de disfrutar este trayecto. El camino. El camino. Pero además, es que no sé qué palabra usar, porque se me ocurre conformarte, pero no es conformarte. Es aceptar que lo que estás viviendo ya es valioso. Es que si la chica me permite verle los pechos, no, pues entonces quiero más. Pues entonces quiero más. Pues entonces quiero más. Siempre quiero más, ¿no? Eso ya es un placer. Eso ya es un regalo. Eso ya es un detalle. Sí, Eso porque ya es no valioso. estás, porque te estás centrando en lo que todavía no tienes, en lugar de ver lo que sí hay, ¿no? Y lo que sí estás teniendo. Y darle su tiempo al tiempo ya a ese momento. Y yo ¿No? creo que con las mujeres es igual, ¿eh? O sea, Ujú. y a ver, se me vienen a mí como dos palabras a la mente. La primera es, bueno, el aquí y el ahora, o sea, nuestra incapacidad que tenemos de disfrutar el momento que estamos Claro, viviendo. O sea, claro, claro. esta parte de decir, estoy disfrutando tu presencia, o estoy disfrutando la plática, o estoy disfrutando que me platiques de tu historia. Y otra es esta necesidad del mundo, bueno, del quiero más, del nada me es suficiente. O sea, de tengo esta el pluma, quiero una pluma más cara. Tengo este cuaderno, tengo un cuaderno nuevo. Estoy teniendo esta parte de placer y ya estoy pensando en qué es lo que sigue. ¿Cuál es el siguiente que tengo que conquistar? ¿Cuál es lo siguiente que tengo que tener? ¿Cuál es lo siguiente que tengo que retener? Y lo hablábamos un poco en el capítulo de Amor Romántico, en esta idea como de las mujeres, de decir, es que el hombre es el premio. Ya lo tengo y te voy a dejar ahí tirado en la repisa, ¿no? De ya tengo a la pareja, sin entender que es algo que se disfruta también. O sea, en esta parte de disfrutar esta Y pareja se que estás teniendo. cultiva. Sí, yo diría que la necesidad justamente es cuestionar esta idea de que no deseamos Ujú. y defender al contrario, ¿no? Sí, sí tengo ganas y tengo ganas de esto y si no te gusta pues me da mucha pena, pero ¿qué quieres que haga? Eso es lo que estoy pensando, lo que se me antoja y puede ser que me equivoque. El erotismo se mueve, no porque me gustara estar 6 años haciendo esto quiere decir que toda la vida voy a querer hacer exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que entender, creo que nuestro erotismo es una parte que nutre nuestra vida y que por eso tenemos que cuidarlo, por eso es valioso y tenemos que aprender a hablar del erotismo en el sentido de que eh, lo saquemos de ese lugar en el que ha sido colocado como algo vergonzoso, como algo oscuro, como algo sucio, como algo que no debemos poner sobre la mesa. Es muy común, yo lo escucho con muchas parejas, cómo hablan de su erotismo. Pues no lo hablamos, lo hacemos, ¿no? Pues, ¿qué quieres que hablemos? Pues es obvio lo que tiene que pasar, ¿no? Y se ponen nerviosos aparte. Sí, sí. No nos enseñaron a hablar eso, ¿no? No, Y lo pienso un poco, ¿cuál es bueno, brincándome un poquito, pero está completamente ligado. ¿Cuál es el placer de tener a una pareja con la que puedes tener una penetración? ¿Está solo en la penetración? ¿O está en la posibilidad de reconocer que te está compartiendo su intimidad, en la confianza que hay, en la complicidad, en ver su cuerpo desnudo, a lo mejor jugar con las sombras, en, en tocar ciertas partes, en imaginar otras cosas, eh, en ver la excitación de ella, en darte un tiempo para sentir, en, en preguntarle qué está sintiendo? O sea, hay una serie de elementos que permiten que podemos leer del hecho, del acto, quiero decir. No nada más es la penetración. Suceden un montón de cosas cuando dos personas están cogiendo. ¿En qué nos fijamos? ¿Nada más es lo que sienten nuestros genitales lo importante?
o disfruto ver la mirada de mi pareja, disfruto imaginar otras cosas, agradezco quizá en silencio o realmente haciéndolo. ¿Qué es lo que se puede disfrutar cuando dos personas están desnudas cogiéndose? Hay un mundo de cosas, Claro. pero normalmente no las vemos. ¿Y qué sucede? Que no las podemos disfrutar, porque nos pasan, ¿no? O sea, como el aire, pero allí hubo muchísimas cosas que pudimos haber disfrutado. No le damos el sentido eh, y las desperdiciamos. Porque aparte también muchas veces e- e- en esas expectativas que hay, entran muchas preocupaciones, ¿no? Claro. En, ¿seré suficiente? Ujú. No, seguro, ya me pasó la mano por acá atrás, ya sintió la lonja, no, no, y quiere que, no, pues yo he visto que le gusta tal actriz, y yo no, pues ni me parezco a esa, ¿no? De las modas y muchas cosas más, ¿no? Entonces, estás como muy preocupado también por agradarle en todo momento al otro sin pensar en ti. Y también pensando en que los placeres de la vida, aunque se oiga como eslogan, no solo están ahí, Claro. ¿no? Porque yo- a- estando en otras edades, pues también ya valoras otras cosas, Claro. ¿no? Y ojalá desde muy joven valoraras todo eso. Pero ya también disfrutas muchísimo más o piensas en otras cosas porque a lo mejor ya hay cosas que no puedes hacer, o sea, seamos realistas, ¿no? Y ahí es donde qué padre poder construir con tu pareja o con tus amigos o con si tienes relaciones poliamorosas o como le quieras hablar, en ese sentido, pues la parte del erotismo, ver de qué otra manera podemos disfrutar el buen vivir o la vida. ¿Acabaste? Perdón. Sí. Es que pensé que iba a decir algo más, disculpa. Me hace todo el sentido, porque el hecho de que nos fijemos mucho en los estereotipos tiene que ver con que creo que justamente no reconocemos los detalles. Ujú, Yo asumo que mi pareja no es Halle Berry, pero hay algo que sí sucede cuando estoy con ella, ujú, que es muy placentero, ujú, que la hace única y que a mí me hace valorar ese momento, que ujú, no importa quién sea. Y en cada interacción hay algo que es único, irrepetible y que es muy placentero. Y con lo otro que decías completamente, yo no me quisiera limitar a un placer, al hecho de coger, ¿no? Al coito, porque creo que no quieres coger. ¿Me dejas darte un masaje? ujú, Acuéstate, ¿no? Yo lo que quiero es tocarte. Yo lo que quiero es que estemos juntos. Déjame bañarte, ¿no? Déjame abrazarte. Lo que queremos es sentir y esa es la experiencia que nos nutre, ujú, ¿no? ujú, Entonces, claro, si estamos pensando como en una expectativa, como que tenemos que llegar a un lugar, como que solo aquí vamos a encontrar el placer, estamos sacrificando una serie de cosas y no estamos permitiendo disfrutar cosas que sí suceden y que pueden ser muy placenteras. ujú. Incluso, platícame, bueno, no tienes ganas o porque, no sé, traigo un dolor de espalda y no me puedo mover. Bueno, pero vamos a cachondear. Platícame de tu primera vez. Ujú, ¿Cómo fue? ¿No? Pero tenemos que quitarnos muchas telarañas, ujú, ¿no? ujú, O qué fantasía tienes, ¿no? ¿Qué te gustaría que pasara? Y lo digo porque si bien es cierto que los discursos limitan, estos discursos de corrección moral sexual, limitan nuestras prácticas eróticas, también tenemos la posibilidad de imaginar y construir realidades. La imaginación nos permite jugar, ¿no? ¿Qué te gustaría? O incluso hablar de la propia sexualidad, no solo es salir de la relación, ¿no? ¿Cuál ha sido la vez que más te ha gustado? ¿Cómo te sentiste? ¿O por qué aceptaste estar conmigo? ¿No? Hay muchas cosas dentro de la pareja que pueden ser placenteras.
en muchos sentidos, y creo que muchos de los problemas que se empiezan a generar en las parejas es porque ya no están viendo eso que es placentero para ellos mismos. Yo valoro mucho estar contigo. De verdad, para mí es importante que sigamos, ¿no? Sé que esta parte no nos ha ido bien, pero yo sigo reconociendo. Para mí, el momento en que tú has estado, yo contigo, hay mucho placer en todo esto. Hay muchas cosas que realmente nos jugamos en las relaciones de pareja, pero la idea de que el mejor placer es el sexual, de que solo está ahí, de que solo es en el coito, borra todo lo otro, lo desplaza, lo anula, lo invisibiliza, o como se dice, ¿no? Así. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho con eso, e insisto, esto no es una mirada biológica del erotismo, No. ¿no? Porque esto sucede mucho, encontramos mucho en redes sociales. Vamos a hablar de las mejores posiciones, Claro. porque ahí está el placer, o de cómo estimular. Pues si ni siquiera deja que le haga así, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es que yo los escucho y yo creo que yo me iría también un poquito más atrás. Y nada de lo que dicen tiene caso. Nada de lo que dicen tiene sentido. Están perdidos. saben ni de lo que Carlos y hablan, sí. Claudia están en otro Están por los rollo. suelos. No, Ahí la les va, verdad es amigos. que, déjenme hablar. Qué horror. Acaben ustedes el capítulo, ya estuvo bien. No, en esta parte mucho más individual, o sea, en cómo como ser humano, si nos enseñan o nos permiten a disfrutar, o sea, porque creo que ya pareja para mí es el segundo nivel. O sea, yo estaba pensando, por ejemplo, en cómo educamos cuando educamos niños o niñas y se está tocando y lo primero que le decimos es no te toques. No te toques, es malo. Y entonces yo me quedo con cómo ese niño o esa niña que empezó a tocarse, que empezó a reconocerse, y lo primero que yo le dije es no te toques, ¿cómo llega a sintamos placer? O sea, ¿en qué momento del brinco? ¿En qué momento y cómo los podemos acompañar y enseñarle a cómo dar el brinco? Porque creo que aquí en la parte teórica suena muy chido. Creo que en la parte práctica yo escucho a Claudia, yo no entiendo cómo puede dar una persona que no le ha hablado nada de eso, el brinco a ahora sí lo disfrutamos. Ahora sí puedo disfrutar que me veas, cuando a mí lo primero que me dijeron las primeras veces que yo empecé a sentir placer era, no te toques, eso no se hace, eso es sucio, vete para allá, no se habla. Y esa es la parte. De que dices, lo vio en el libro y se lo aprendió. No, No, déjame acabar. Esa es la parte. No peleamos. Sí, no, por favor. Esa es la parte que siento que nos hace mucho falta como parejas. O sea, cuando yo no puedo encontrar mi placer o no puedo encontrar este gusto porque mi cabeza está en otro lugar, ¿cómo podemos llegar realmente a hacer un encuentro? Y es algo que yo te quería preguntar. O sea, ¿cómo podemos, es que ya tenemos que terminar, pero ¿cómo podemos invitar a la gente a que se cuestione? O sea, que pase de la parte teórica a la parte práctica. Ahorita contesto. ¿Ibas a decir algo? sí, bueno, yo lo que iba a decir al respecto es, y porque fui aludida de que pues, nunca tuvo educación y luego, ¿no? Porque ahí es la apertura a entender que puedes ir aprendiendo, ¿ok? ¿Cómo? 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 Quiero darles ejemplos Ok, prácticos. ¿Cómo? cuestionándote, como diciendo qué me gusta y qué no me gusta. ¿Qué puedo La gente que no sabe que le puede gustar, ¿cómo se cuestiona? sintiendo? O sea, por ejemplo, si yo me doy cuenta que una de mis parejas, después de que tenemos relaciones, siento algo que me incomoda, tengo que cuestionarme qué está pasando, qué me está incomodando, ¿no? Y eso es lo que te va a llevar a descubrir qué sí y qué no. Porque muchas veces estás más preocupado, y por eso yo lo decía, en el otro, y no te volteas a ver. Entonces a veces hay que escucharte y decir, bueno, ¿y por qué esto me duele? ¿O por qué? Pues se supone que de estar juntos y de que él llegue al orgasmo, yo me tengo que sentir muy feliz porque es lo que aprendí cuando yo era niña. Entonces escúchense, es a lo que yo invitaría, a tener esas pequeñas reflexiones de escúchate, No de qué te me duele. es suficiente.
O sea, sorry, siento que hay un grupo de población que ni siquiera sabe que tiene que escuchar. No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que todos los procesos llevan etapas. Ujú. Me parece que en esta primera etapa lo que tenemos que cuestionar es lo que nos han dicho que es erótico. Ok. Me parece que tenemos que cambiar de un sentido de vida que en la modernidad ha estado centrado en el deber ser, en disciplinar a la gente. Y esto que implica vivir desde la corrección, desde lo que debes hacer. Creo que estamos migrando hacia un mundo que es, ¿qué quieres hacer? Ok. Y esto es un cambio de paradigma porque ya no, yo no voy a priorizar lo que tendría que hacer, porque ahora es qué quiero, ahora es mi placer. Específicamente la pregunta que haces, yo no sabría cómo decirle y me siento un poco sacudido porque pues yo no tengo hijos, Ujú. pero sí me parece que tendríamos que defender en todo momento el derecho al placer, que eso es algo que la cultura no nos ha enseñado y que de ahí se pueden abrir muchos caminos. Yo creo Ok. que no hemos abierto los caminos, bueno, en general estoy hablando, pero no me gustaría caer en nuevas fórmulas, en nuevos modelos, porque sería un poco, esta es Ujú, la forma ujú. correcta de vivir tu erotismo, Claro. y entonces estamos otra vez, pues, encasillando, ¿no? Pero sí hay muchas personas que han trabajado sobre esto. Decía, el poliamor, ¿no? Relaciones abiertas, el BDSM. O sea, hay muchísimas prácticas sexuales que están preocupadas y enfocadas en decir cómo hacemos que esto sea más placentero. Ok. Yo creo que hay un cambio de paradigma específicamente en la situación que ponías y ¿es realmente más importante la obligación o es más importante que mi hijo, mi hija esté tranquila y viva bien? Y esto lo tendrá que evaluar cada persona en cada situación, ¿no? Pero hasta hace muchos años, y como creo que nos educaron, al menos a nuestras generaciones, es no. Y no Claro. se habla y es prohibido, y primero es el deber ser, primero es la corrección, y tu placer, la verdad es que no nos interesa. Y al contrario, se reprime, se prohíbe, se sanciona. Y yo creo que cuando podamos entender esto, las personas tendremos más apertura para hablar con nuestras parejas, vivirlo en lo individual, defenderlo en la pareja Ujú, y cuidarnos, porque el hecho de vivir el erotismo también tiene que ver con saber elegir cuándo queremos. Esto no me da placer, me da mucha pena, ujú. pero no lo voy a hacer. Y saber poner límites Exacto. Entonces no solo es aventarse al placer como al abismo, ¿no? No, no. por el Es, placer mismo. exacto, es defender, es una postura política. Yo no estoy aquí para vivir lo que se tendría que hacer. Yo estoy para disfrutar mi vida porque esta es la que tengo. Y Ok. seguramente puede ser que me equivoque 100 veces, pero corregiré 101, ¿no? Y me aventaré las relaciones que me parezcan importantes y no permitiré que nadie me sancione por lo que se me antoja, por lo que me interesa o por lo que yo quiera hacer. Porque estamos todavía atrapados en ese sentido, ¿no? Sí, porque cuando tú me dices es que vinieron estas parejas y yo les pregunto cómo hablan de erotismo, la verdad que a mí lo que me llega a la mente es cómo damos el brinco para pensar que podemos empezar ni siquiera hablar de eso. O sea, agradezco tu pregunta, pero yo me quedo con, como sociedad, como cultura, lo que nos han enseñado, no nos enseñan a hablar de eso. Y yo por eso me regreso al niño de no te toques. O sea, Claro. de no te toques, ¿vamos a hablar? Se me hace un paso agigantado. O sea, en entender en cómo estas parejas o cómo estas personas pueden pasar de, en mi casa me decían que era cochino, ahora con la persona que es mi pareja y le tengo que dar esta imagen de perfección, tengo que hablar de eso que me dijeron que era lo más cochino y lo más perverso de mí. Y creo que tenemos que empezar a por lo menos empezar como a entender por lo menos o hablar también de ese paso. Sí me explico, para no dejarlos tan atrás a ellos. Y a romper el molde, o sea, porque yo no puedo entrar en una relación tratando de mostrar una perfección. O sea, ¿sabes qué? Esto soy, me da mucha pena, entiendo que te pueda molestar, pero así. Y pensando un poco más en el caso del niño, yo creo que tendría que hablar de esta contradicción que vivimos culturalmente. Mira, te quiero hablar de esto. Hay personas que ven muy mal. Yo creo que no lo tienes que hacer en ciertas situaciones. A mí no me parece que tenga nada de malo. Este, pero bueno, ten cuidado porque si algún día quieres quedar bien o si alguna vez viene la persona, yo te voy a pedir que lo hagas en otro lado, ¿no? No pasa nada, ¿no? Visibilizar la Ujú. contradicción ya es otra cosa a decir que no. Y ya te dije 3 veces, ¿no? Sin Claro. explicación, sin nada. Pero bueno,
¿Fue tan peor como lo habían imaginado? Tenemos que ir cerrando ya. Tenemos que ir discúlpenme. cerrando. No, realmente no fue tan peor. Pero sí peor, No, pero no tan. no tan. La verdad es que son temas difíciles, como muchos otros, ¿no? Porque en este caso, como que la connotación siempre se va a la parte sexual. Y yo quiero defender la otra parte. Claro. O sea, Y tendríamos que defendernos todas las personas, ¿eh? o sea, porque el eros viene desde el placer. Y desde placeres culposos, como decir, me voy a comer una dona, ¿no? U 8. O 8, las que quieras. O me las voy a embarrar, o sea, porque da lo mismo. Exacto. O el placer de decir, pues me quiero ir a comprar una bolsa porque me da la gana comprarme una bolsa. O quiero hablar con mi pareja de sexo. O no quiero hablar de sexo. O sea, porque para mí el placer va más allá de eso. Entonces, pensar y tratar de pensar afuera de la caja. Porque nos han enseñado a pensar que erotismo va directamente relacionado con el coito y con tener relaciones sexuales. Y no, hay que pensar afuera de la caja. ¿Qué más me gusta? ¿Qué más puedo disfrutar con mi pareja? Y estaba pensando, y a lo mejor más adelante hacerlo, porque también sería como limitarnos a decir, si tú tienes también una incapacidad física, no puedes tener placer. Bajo esta premisa, sí. Y es un verdadero drama porque sería invisibilizar a cuántas personas en el mundo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ese puede ser un buen tema después. Yo me quedo siempre como con más dudas. A No sé mí, si es algo positivo. la parte teórica, ¿Fue muy teórico? sí, creo que sí. O sea, creo que se quedan en una parte muy filosófica, perdón. Creo que No, se quedan en está una parte muy bien, qué filosófica, bueno. que otra vez siento que se queda en el allá. Ujú. Y en el allá suena súper chido. Me cuesta trabajo cómo ponerlo en lo práctico. Me cuesta trabajo esta persona que nos está oyendo en el micro o esta persona que está oyendo el podcast, cómo se puede quedar con esta idea de, ok, y ahorita qué es algo que hago. O sea, suena súper chido, Carlos ha tenido una muy buena vida sexual, Claudia también, o sea, como en esta parte teórica otra vez, lo siento, sí, lo siento un poco lejano. Me cuesta un poco trabajo como entender cómo dar esos pasos, pero bueno, entiendo que son capítulos que hemos ido construyendo y seguiremos construyendo. Yo me quedo con muchas más dudas, la verdad. Yo no sabría qué es una vida sexual buena, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En no volver a encasillar. Claro. Si es disfrutable, está bien. Yo creo que es una vida como cualquier otra caótica, contradictoria, una exploración. Habrá cosas buenas, habrá que buscar y cambiar cuando no lo sean. Pero es eso, es una invitación a que lo busquen, más que decir, esta es la fórmula, esta es la receta. No, otra vez siento que nos quedamos mucho en la parte teórica, pero bueno. O sea, está bien. Está bien. No, puede ser, la siguiente mes puede ser que lo exploremos un poco con el sexting. Claro. O sea, claro. sí, o sea, sí. Creo que nos vamos un poco a la parte filosófica, honestamente. ¿Quieres mi cruda realidad? Yo defendiendo esa parte de la parte filosófica y de este contexto es poner varias premisas para que nos empecemos a cuestionar. Creo que desde ahí, desde esa curiosidad del cuestionamiento, podemos entrar a las personas, ¿no? Esa cosa de lo que dijo me hizo sentido, ay, lo que no, y a cuestionar y a buscar y a buscar y a buscar, porque si no volveríamos a querer dar recetas de cocina y es lo que no queremos, como yo lo veo. Y hay otra cosa de la pregunta que hiciste que me vino a la cabeza y se me olvidó luego decir. Todas las personas hemos tenido alguna experiencia erótica fuera de la cama. Reconozcamos, defendámoslo, sintámonos orgullosos, orgullosas de esas experiencias y sigamos explorando por ese camino. Tú habrás hecho cosas que no son bien vistas. No sé, yo he hecho otras y tú habrás hecho otras, ¿no? Que desde una moral muy conservadora serían cuestionables. ¿Ha sido placentero? ¿Lo volvería a hacer? Ahí es donde estamos. Okay. Ahí estamos bien, ¿no? Va. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Claudia, nuestras redes. Tuterapia MX y la plataforma tuterapia.com.mx. ¿Quieres dejar tu correo, Carlitos? Cale.mosi@gmail.com
C-A-L-E, no, cale.mosi@gmail. Muchísimas gracias. Si les gustó el capítulo, nos va a encantar que se suscriban. Y si tienen alguna duda o si quieren algún tema en específico que quieren que toquemos, nos va a encantar saberlo. Muchas gracias. Gracias.